tenemos el agrado de presentarles a ustedes el proyecto Grupo Norte. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres de la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo. ¿Pero alguna vez han pensado qué fue el Grupo Norte? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. El Grupo Norte fue formado por intelectuales que dieron importancia a la carencia humana, a los problemas de la mayoría, buscando la justicia social, la libertad, la educación del pueblo. Por lo tanto, se encargaban de cultivar los valores humanos. Pudieron lograr estabilidad del conocimiento y el lado emocional expresando en sus obras y actos. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. El más grande poeta nacional, César Abraham Vallejo, nació en 1892 en un pequeño pueblo de las montañas al norte de Santiago de Chuco. Su padre es don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre es doña María de los Santos Mendoza Urrunero. Abrió 127 escuelas en su ciudad natal de Santiago de Chuco y se mudó a Huamachuco en 1909 para continuar con su educación mientras asistía a la escuela secundaria en el Colegio San Nicolás. En 1910 se interesa por la Facultad de Filosofía y Letras, donde inicia sus estudios universitarios. Formaron parte de este grupo varios miembros, entre los que destacaron fueron el pensador y escritor Antenor Orrego, el poeta Alcides Espelucín, el poeta José Eulogio Garrido, el ensayista y poeta Juan Espejo Zurizaga y el poeta Francisco Sandoval. Y entre sus miembros que más destacaron fueron César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Zurizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y provocó diversas transformaciones que trascendieron hacia Trujillo y al país. Se extendió de diversos modos hacia todas las regiones y el mundo. Asimismo, la poesía de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre fueron los puntos más altos del grupo. Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, por ello se asoció en principio con el modernismo, pero que fue más allá de proponer nuevos modos de expresión artísticas que perduraron durante décadas en Perú. Es por ello que existía la búsqueda del pensamiento para poder escuchar el manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. El Grupo Norte culminó con el ingreso de Leguía en el año 1927. Óscar Imaña Sánchez nació el 19 de septiembre de 1893 en Gualyagot, Cajamarca. Desde muy pequeño emigró a la ciudad de Trujillo para continuar con sus estudios. Fue un poeta peruano integrante del Grupo Norte y a su vez amigo del poeta César Vallejo. Su poesía es de acento filosófico y expresionista y de cierta alarde modernista. La mayoría de su producción poética aún permanece inédita. José Eulogio Garrido Espinosa nació el 11 de marzo de 1888 en Perú, Piura. Sus padres fueron Daniel Garrido y Gerardo Espinosa, quien falleció cuando él solo tenía 4 meses de edad. Fue educado en la Universidad Nacional de Trujillo, donde optó por el periodismo. Fue redactor del diario La Industria y fundó la revista literaria Iris, donde reclamó la fundación de un museo para Trujillo. Entre los años 1915 y 1917 fue partícipe del Grupo Norte, donde se hizo gran amigo de César Vallejo. Este le dedicó el poema Bajo los álamos de los heraldos negros. En 1919, eso fue en 1919. Entre 1916 fue presidente del Centro Universitario de la Libertad. Entre 1921 y 1922 editó la revista Perú. Entre 1927 y 1929 colaboró en la revista Amauta, fundada por José Carlos María Tello. Tristemente falleció el 22 de julio de 1967 en Trujillo, Perú. Antenor Orrego Espinosa
Nació en la hacienda Montán, en Cajamarca, el 22 de mayo de 1892 y falleció el 17 de julio de 1960. Filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. En el año 1923, asociado con Alcides Pelusín, fundó el diario El Norte, en el que participó su grupo, que desde ese entonces adoptó el nombre de Grupo Norte. Nació en Ascope en 1895. Fue un poeta, educador y político peruano, y es considerado como un notable exponente del modernismo tardío, y como político fue uno de los fundadores y dirigentes del partido aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú, y se interesó por la situación de los campesinos del Valle de Chicamán. Macedonio de la Torre Collar nació el 13 de mayo de 1893 en Musquil y falleció el 13 de mayo de 1981 en Lima a los 88 años. Fue educado en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Universidad Nacional de Trujillo. Fue un pintor peruano educado en la década de 1920 en Europa y llevó al Perú la modalidad pictórica. Julio Garrido Malaver nació el 2 de julio de 1909 en Selendín y falleció el 19 de septiembre de 1997 en Trujillo a los 88 años. Sus hijos fueron Julio María, Julio Octavio, Julio, Amelia, Roberto y Fernando. Julio Garrido fue un poeta, narrador, periodista y político peruano. Escribió más de 20 volúmenes. Relación entre César Vallejo y el Grupo Norte. En los 4 años en el que César Abraham Vallejo Mendoza habitó en Trujillo fue muy productivo para la vida del poeta. En aquellos años formó parte de un grupo de pensadores, artistas y líderes políticos que fueron mencionados como el Grupo Norte o la Bohemia de Trujillo. Representa el profundo crecimiento de la cultura humana y peruana, sentando sus bases para la diversidad transnacional con Trujillo, difundiendo localmente y globalmente en diversas formas flexibles. Los poemas de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre es lo más destacado del grupo. Al inicio, los movimientos progresistas asociados a cuestiones sociales, éticas del modernismo, pero reforzando aún más el proponer un nuevo estilo de expresión artística en el Perú y durará décadas. Su motivo común era buscar ideas y escuchar sus emociones dominantes y crear diferentes formas de escribir una poesía apropiadamente. Antes de publicar su primer libro titulado Los Heraldos Negros en el año 1919, César Vallejo ya había escrito y editado varios poemas en distintos periódicos del país que fueron aquellos años de residencia en Trujillo, lo que marcaron su camino inicial. Vallejo durante ese tiempo ya se insinuaba como un poeta distinto, disonante con la época política por la búsqueda de quebrar con los lazos del momento musical e insolente. Por ese juicio, fue atacado con intensidad por la crítica literaria nacional, que lo señalaba como un escritor de tonterías poéticas, de curso y con pluma respetuosa, de buen gusto literario y musicalidad prosódica. En 1917, César Vallejo desde Trujillo viaja para ir a Lima a continuar sus estudios. En una carta fechada en diciembre de ese año, el poeta saluda a sus amigos trujillanos: y ustedes, cómo me entristece recordar aquel ambiente fraternal y único de nuestras horas pasadas. Créanme, hermanos, que lloro a cada rato. Los nuevos caminos de César Vallejo abrían las puertas a otros destinos
y otras historias, aunque siempre quedará en el recuerdo vivo de su paso por Trujillo, donde el poeta escribió sus primeros poemas. Una de sus frases era: hoy me gusta la vida, mucho menos, pero siempre me gusta vivir. El Grupo Norte y la Generación del Centenario, que radica en la ciudad de Lima, junto con otros grupos intelectuales surgidos en el sur del Perú, constituyeron un movimiento intelectual de gran trascendencia en la historia, con ideas innovadoras y creadoras en la realidad nacional y en el de las expresiones estéticas de diversas orientaciones temáticas, cuya finalidad era realzar la cultura mental de la ciudad de Trujillo de generación en generación, donde logró juntar diversos intelectuales, entre los cuales habían literatos, artistas, filósofos de artes plásticas, música y políticos con ideologías de varios índoles del norte del Perú. Nosotros, como un grupo, recomendamos al público que nos está observando en este momento que comiencen a leer acerca de Vallejo, ya que según Tomás Merlo, Vallejo es una figura poética, es un poeta universal y fue el más grande de la humanidad después de Dante. Sus obras son hazañas literalmente en la poesía trascendente. Vallejo revolucionó la poesía en la lengua castellana. Es un creador literario, se empapó en temas de su pueblo y del extranjero. Abordó temas acerca de ciencia, arte, moda, religión, política, filosofía, familia. Leer hoy en día sobre Vallejo es un privilegio. Sus poemas son de temática hogareña. Vallejo es un poeta insustituible. Su lenguaje es poético, es propio, es rico y a la vez fácil de entender. Cada poema es una hazaña. Cada vez que lees a Vallejo te emocionas más y más. Para Vallejo el ser humano es lo más importante. Desarrolló dos géneros diversos, cuenta con obras de teatro, cuentos, novelas, poemas. Es considerado como el más grande escritor del siglo XX. Pueden empezar ustedes con España aparta de mí este cáliz, seguido de Los heraldos negros, Poemas humanos, Trilce, Masa, en los cuales Vallejo trata temas de la vida diaria. Estas obras representan una visión del hombre, una nueva lógica. Gracias por su comprensión, por su atención.